¿Alguna vez ustedes, hermanos, han escuchado alguna frase que dice la gente? Pues la verdad es que todos nosotros creemos en el mismo Dios. Ustedes de una manera, nosotros de otra, pero en final pues es lo mismo. Y pues claro que esto suena muy piadoso y muy amable de parte pues de la gente, el poder decir pues esto es bueno, esto es bonito. El problema no es si creemos en la existencia del mismo Dios, ese no es el problema. El problema es que si nosotros creemos a ese Dios, lo que Él dice, esa es la diferencia entre creer que existe un ser supremo, un ser que es dominio de todo, un ser que creó todo y que un ser que es todopoderoso. Ese no es el problema. Hasta los mismos demonios creen que existe un ser todopoderoso. El problema existe cuando nosotros no creemos lo que Él dice en la Escritura y lo pensamos y lo meditamos y le agarramos otra manera diferente. Eso es el problema, que no creemos lo mismo. Esa es la diferencia. El pasaje que nosotros leímos trata con el grave problema que existía en este lugar, en esta región, el cual ha existido por todos los años en el mundo, en el mismo cristianismo. En todos aquellos mismos que se nombran ser cristianos, existe este problema que estamos viendo en este lugar, en esta escena que leímos hace poquito. Y este grave problema llegó a reaccionar al apóstol Pablo de una manera que incluso hasta él se enojó con los propios convertidos que él había tenido. O sea, con los mismos que él les compartió el evangelio, a los mismos que él les llevó el mensaje, él estuvo disgustado y mostró su disgusto de una manera rotunda contra aquellos que eran cabezones y no entendían. El mismo Pablo y sus compañeros de evangelismo, ellos edificaron las iglesias en esta región de Galacia. Y personalmente les presentó a Cristo como su Redentor, como su Salvador. Lo dice allí en el versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La gravedad de esta situación se hace más complicada aún, porque los Gálatas, ellos forman lo que es 3 ciudades importantes en esa comarca, que era Iconio, era Listra y era Derbe. 3 ciudades importantes que están involucradas en este error, en esta clase de incestatez, como llama el apóstol Pablo. Era una buena cantidad de creyentes los que estaban en este error, con los cuales se trata el caso. Ahora, las palabras de Pablo son de frustración, de celo y de enojo también. Y dice: oh Gálatas insensatos. Quiere decir necios, testarudos, duros de cabeza, duros para entender. Oh, ustedes son en realidad gente que no puede entender, son cerrados de mente. Y así de esa manera los trata como a niños, porque él mismo los había ganado para el Señor. Y dice: ¿quién os fascinó? La palabra fascinar quiere decir ¿quién los embelezó? ¿Quién les contó fábulas? ¿Quién les contó cosas en las cuales ustedes se sienten ahora como que no, es algo más? Es algo que debemos decir. ¿Quién los ha desviado de la verdad? Dice el apóstol Pablo. Nosotros les hablamos el evangelio sincero, franco y directo. Que ustedes para la salvación lo único que necesitan es creer en el Señor Jesucristo. Y nada más. Que ustedes para ser salvos necesitan poner su corazón, creer de verdad que Jesucristo dio su vida por ustedes y que Él murió y resucitó. Entonces ustedes tienen la salvación y no necesitan saber nada más que solamente eso para la salvación. Pero después de algunos tiempos, los Gálatas fueron convencidos por algún farsante que con creer no es suficiente. Y ellos les dijeron: es que mira, la salvación tú la pierdes, no es suficiente con creer. Tú tienes que perseverar en la ley. Tú tienes que seguir los mandamientos que están escritos para los judíos. Es más, si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y así estos fascinerosos los fascinaron a ellos y les contaron cosas. Y hoy nosotros vemos ese grave problema también en el cristianismo. Es el peor de los obstáculos, pudiera yo decir.
¿Cuántas veces hemos presentado el evangelio a personas que lo reciben con gozo y los reciben con alegría y dicen gracias por hablarme de la palabra de Dios, y después de algunos días dicen, es que tengo un primo que él me dijo que las cosas no son tan fáciles, que uno tiene que perseverar, y él me puede enseñar a perseverar con un disco que me regaló de alabanzas y también de cosas que nosotros debemos de hacer para que nosotros podamos seguir perseverando. Y mire, dice la escritura ahí en el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Bueno, fíjese, quiero hacer una pregunta a usted. ¿Recibimos nosotros el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la carne? Y él está diciendo, sois tan necios que ustedes comenzaron bien, ustedes recibieron la salvación, pero alguien los fascinó y ahora ustedes están peor que antes, porque ustedes habían comenzado bien con el Espíritu y ahora se quieren dedicar a la carne. Es increíble. Usted puede, mira, el apóstol Pablo percibe el corazón ardoroso que él tenía y ese celo que sentía. ¿Por qué? Porque tan necios sois, que incluso las familias están regresándose otra vez al paganismo, los hijos están regresando otra vez a ser otra vez religiosos. Sois tan necios que no comprendes. Recibimos la salvación por fe, no por las obras de la ley. Y este problema que estaba continuando hacía que aquel hombre en realidad dijera, que en verdad son tan cabezones que no pueden entender. Habiendo comenzado por el Espíritu, acaban en la carne, acaban otra vez en los mandamientos, en las tradiciones, en las costumbres, en las ordenanzas de hombres, olvidándose de lo espiritual. Necios cabezones, no entienden. Versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Mire, qué desgracia tan grande. Los Gálatas padecieron persecución, padecieron despojo, les quitaron sus propiedades, los expulsaron de sus villas, y ellos padecieron por causa de lo que ellos habían escuchado. Y dice el apóstol Pablo, ¿acaso todo eso fue en vano? Todo lo que ustedes sufrieron es en vano, porque están igual que antes. Y hermano, el que dice que ha creído en Cristo, pero dice todavía que tiene que hacer cosas, está igual que antes. Mejor se hubiera quedado en la misma religión en la que le decían, pues tú tienes que hacer misas gregorianas, tienes que hacer novenarios, tienes que hacer esta clase y aquella. Te hubieras quedado en el mismo lugar, porque no, en realidad has alcanzado la salvación, porque todavía estás pensando de que yo tengo que creer en Cristo, pero también tengo que hacer estas cosas, aquellas a las otras, y en realidad es en vano. Están en vano. Esto claramente indica que una persona que cree que él o ella deben resguardar la salvación con sus obras, con su esfuerzo, es en vano. No pueden ser salvos, jamás lo serán. Quizá muchos miembros hay en las iglesias que ellos sinceramente creen y ellos quieren en realidad el poder agradar al Señor, pero cuando encuentran este obstáculo, muchas veces muchos se frustran, se van a la calle porque dicen no puedo. Porque no puedo, lo que me enseñan a la iglesia yo no lo puedo hacer. Me han dicho que tengo que hacer así, que desde que yo me convertí ya no puedo pecar, tengo que ser perfecto. Nunca jamás dice la escritura eso. La escritura dice que seguimos siendo pecadores, pero tenemos a nuestro abogado, que él aboga por nosotros y él nos limpia de todo pecado. No existe tal cosa como que yo puedo resguardar mi salvación. No puedo. Y si usted dice que usted puede, entonces pues está más equivocado que yo. Pero dice la escritura que estos están fascinados, engañados por falsas doctrinas de sentimientos. Hay dos caminos que vamos a ver hoy, como dije, dos caminos. Y el primero es el camino de las obras. Y este camino de las obras dice que los tiene condenados a todos, a todos. Observe, dice el versículo número 10, versículo 10, ponga atención. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Es que, hermano, ¿cómo yo voy a querer un camino de las obras? La escritura me dice que el que está dependiendo de ese camino está maldecido, está maldito. Todos los que dependen de las obras, todas las religiones del mundo, todos los que se esfuerzan por hacer más bien que el mal y están confiando en que serán sus obras más buenas que las malas, todos los que se van a dormir cada noche confiando en que hicieron su buena obra del día, todos aquellos que dicen tengo que hacer mi parte con mis prójimos, todos aquellos que se esfuerzan para poder ayudar a los que están pobres, los que dependen de su propia bondad, los que dependen de su propio comportamiento, dice, todos están bajo maldición, son malditos, están condenados, no tienen salvación. Así dice la escritura. Y por lo tal dice que su camino es el infierno, porque los que dependen de esas obras tienen que cumplir con todas. Dice la Biblia que el que se acerca, se agarra y dice, yo tengo que guardar los mandamientos, dice, tienes que cumplirlas con todas. Absolutamente. Ahora yo te tengo una noticia: nadie puede cumplirlas todas. Nadie puede permanecer en ellas. Absolutamente nadie. Me dijo una persona, no, pues yo sé que no, yo creo que ni el Papa. Le dije, él menos que tú. Porque somos humanos, somos pecadores. Nadie puede cumplirlas todas. Y la escritura dice que el que depende de esas obras debe de cumplirlas todas. Dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, es claro, así es. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Es evidente, es claro, es notorio. Nadie absolutamente puede justificarse por las obras, porque nadie absolutamente las cumple. A veces que alguien quiere decirme que cumple los 10 mandamientos y yo le hago una lista y ya ha quebrado los 10. Todos. Simplemente comenzando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo le digo, tú tienes una imagen en tu casa. Ese es un Dios para ti. En segundo dice que no adorarás a las imágenes y lo primero que hace es persinarse delante de esa imagen. En tercer lugar, está hablando acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces has dicho, ay Dios mío? Y luego dice que guardarás el día de reposo. ¿Trabajas el sábado? Pues sí, tengo que trabajar el sábado. Y después vas comenzando con lo que son la ley al prójimo. No robarás. ¿Cuántas veces tú has robado en la vida? Sí. Pues sí. ¿Cuántas veces has mentido? Dice, no mentirás. Pues sí. ¿Cuántas veces has codiciado lo que no es tuyo? Mucho. ¿Cuántas veces tú has hablado mal de tu prójimo? Pues lo rompo todos. Y la Biblia está diciendo que el que simplemente, fíjate lo que dice en Santiago 2:10. Santiago 2:10. Santiago Dios dice, porque cualquiera que guardare, ¿cuánto? Toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es que no me digas ese asunto de que yo no soy tan pecador. No me digas el asunto que yo no he violado a nadie. No me digas que no he matado a nadie. No me digas que tú no has secuestrado a nadie. La escritura dice que el que rompe un punto se hace culpable de todos. No hay diferencia. El que tú hayas mentido te lleva exactamente al castigo, lo mismo que al que asesinó. Porque el pecado es sucio, el pecado no puede entrar al cielo, el pecado tiene que ser limpiado. Por muy pequeño que tú piensas, no hay mentiras blancas, no hay cosas de robar para ayudar a los pobres, no hay cosas de decir cosas en poder defenderse de un testimonio, porque el pecado es pecado y el que rompe un punto es culpable de todos. Entonces, por esa razón, dice la escritura que todos los que están bajo la ley, escudándose en ello, están maldecidos, están condenados, están totalmente alejados y desprendidos de la gloria del Señor. Miren, ni siquiera hace falta matar para que alguien pueda ser culpable.
Y es por eso que Judas nos dejó la gran tarea de contender ardientemente por la fe. Nunca dijo Judas, contiendan ardientemente por las obras. Él dijo, contiendan ardientemente por la fe, pues el justo por la fe vivirá. Por la fe se salvará. Solo que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo sé que estoy hablando a quizás personas que tienen duda de su salvación o a gente que no es salva, pero vamos a ver, si nosotros ya somos salvos, hay que tener cuidado, no jactarnos y tampoco usar la salvación o esa fe como una licencia para poder hacer lo que nosotros queramos. Por el contrario, aquellos que somos salvos debemos nosotros más la ley, porque a veces la gente dice, entonces ustedes si son salvos por gracia, entonces no les importa la ley. No, hermano, por el contrario, nuestras obras van a ser mucho más excelentes que la de los incrédulos. Nuestras obras vamos a ser más grandes, más limpias, aunque no dependemos de ellas. Pero un sello del cristiano es que debe de hacer mejores obras que el que es incrédulo. Y así es, así es. Mira, el Papa se encuentra orando que porque el aborto. ¿Quién hace los abortos? Los cristianos no. Y se encuentran que buscando la paz. ¿Y por qué no oramos por la paz? ¿Y quién hace la guerra? Los cristianos nunca están metidos en la guerra. Los cristianos nunca están metidos en pelear con los demás. Los cristianos estamos metidos en ganar las almas para el Señor, para que vayan al cielo. Nuestro amor al prójimo debe de ser más grande. Porque ahora que tenemos el amor de Cristo, nosotros no debemos de odiar a ninguna persona. No tenemos que tenerle ningún mal pensamiento que porque, tú eres de Centroamérica, o que tú eres de Sudamérica, o que tú eres de Guadalajara, de cualquier parte de Michoacán. No, hermano, ahora que somos cristianos, nuestro amor por el prójimo debe de ser más grande. Nuestra manera de vivir debe de ser más pura, más limpia. Corazones que no estén contaminados. Nuestro servicio a Dios debe de ser más excelente, con más esmero, porque servimos al Rey de Reyes, el que dio su vida por nosotros. Debemos de ser más generosos con los necesitados, compasivos con los que sufren. ¿Ves qué tremenda diferencia hay? De que antes de que ser salvos dependíamos de las obras de la ley y nosotros no nos importaba el bienestar del prójimo, pero en realidad ahora que somos salvos, nuestro corazón ha cambiado y debe cambiar, y nuestro amor debe de ser más grande para con el prójimo y los necesitados. Debemos de amar más a nuestra familia, debemos ser mejores esposos. O sea, tiene que haber una diferencia con un esposo que no es cristiano con uno que es cristiano. Debes de tratar mejor a tu esposa que a tu vecino. No debes de tratarle ni a gritos ni a sobrenombres, ni debes también de exigirle cosas que a lo mejor tú ni puedes hacer. Debemos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Escúchame, jovencito, tú que eres un cristiano, no le grites a tus padres, no les mientas, no les eches mentiras ni les engañes. Ama a tus padres, respétalos mejor que un incrédulo. Yo sé, hermano, mucha gente pone lo de excusa. Es que yo conozco un cristiano que esto o lo otro. Pues sea lo que sea, esa no va a ser tu excusa para no acercarte a Dios. Porque hay cristianos agradecidos y cristianos malagradecidos. Pero nosotros como cristianos de esta iglesia, nosotros tenemos que ser mejores personas. No para que nosotros obtengamos salvación, sino porque somos salvados. Y por eso nuestras obras, los mandamientos son muy importantes para nosotros. No pienses, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, vamos a hacer lo que nos antoje, si acabamos no perdemos la salvación. No, Señor, una persona que es salva de verdad piensa diferente. Recuerden, las obras no es ni tampoco el fruto de la salvación, no es ni tampoco una muestra de que somos salvos, sino que es un amor claro que tenemos nosotros para con el Señor, porque Él ya nos salvó. O sea que nosotros no vamos a estar viendo aquí, mira, este hermano no hace buenas obras, el amor no es salvo. No, hermano, solamente Dios sabe, porque en medio de las congregaciones hay gente que es mejor, pero resulta al último que no creían en el Señor de verdad. Pero nosotros no podemos juzgar nada de eso. Tú júzgate por ti mismo. Debemos de vivir más gozosos que las demás familias, felices, que se note.
En ese hogar hay una familia cristiana, mira, ellos están felices, están contentos. Y no cada rato llega la policía ahí. ¿Por qué llegará la policía ahí? Todo esto no para salvación, sino porque ya somos salvos, justificados por la fe, dice la Escritura. Y el versículo 2, si seguimos allí en Gálatas versículo 12, discúlpeme, dice así en Gálatas 3:12, dice así: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces el versículo 12 nos dice que la ley no es de fe. El que se aferra a la ley desecha el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo Satanás ha hecho estragos y ha engañado a la humanidad con esta treta por tantos siglos? Y lo seguirá haciendo. Guarda los 10 mandamientos. Y la gente por multitudes siguen yendo por ese falso camino, que ese camino lo abrió al hombre, o lo trata de abrir al hombre, que jamás le llevará a ninguna parte. Un camino que no tiene absolutamente nada de vida, sino que es un camino de muerte. El camino de las obras, el camino de los 10 mandamientos. Dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que fuere colgado del madero. Escuche, un día un hombre nos echó de su casa, enojado, furioso, y dijo: ¿qué andan haciendo ustedes predicando? Que no, Cristo ya predicó esto ya hace 2000 años, cállense ya. Y yo le dije: ¿y qué fue lo que predicó Jesucristo? Y dijo: la salvación. Le dije: ¿y cómo dijo Jesucristo que podemos ser salvos? Y él dijo: hay que guardar los 10 mandamientos. Y yo le dije: qué raro, porque 1500 años antes de Cristo, Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. Y qué raro que después Jesucristo venga otra vez a predicar. Si ya estaban dados los 10 mandamientos, ¿por qué Cristo tenía que venir a predicar? Digo: ¿sabes por qué vino a predicar? Porque Él vino a enseñar que los 10 mandamientos no es la salvación, sino que la salvación es la fe en el Cordero de Dios que te quita el pecado del mundo. Sino que la salvación está puesta en el sacrificio perfecto del Señor, el cual dio su vida por nosotros. Así es que, mira, tú sigue confiando en tus 10 mandamientos. Si tú no crees en la gracia del Señor y en la salvación a través de la sangre preciosa del Señor, estarás condenado, aunque tú te esfuerces en cumplir los 10 mandamientos, que nadie los puede cumplir. Y si fallas en uno, te haces culpable de todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todos estamos destituidos. Todos estamos cortos. Mire, dice Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos 13, 39. Versículo 38 dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Qué sencillo. ¿Lo entiendes? ¿O tienes una duda? El camino de las obras es camino de muerte, un camino de condenación, y Dios jamás puso como ese camino como la salvación. Jamás lo puso como un camino de salvación. Él lo puso como una norma de aquellos que debían de vivir, los que son de su reino. O sea, cuando una vez Israel aceptó en el capítulo 19 de Éxodo, y ellos se comprometieron y dijeron: sí, queremos ser tu pueblo, queremos que tú seas nuestro Dios y queremos seguirte. Entonces dijo el Señor: aquí están las reglas de mi reino. Y en el capítulo 20 de Éxodo encuentras los 10 mandamientos. Estas son las reglas de mi reino. ¿Para quién? Para aquellos que decidieron que yo fuera su Dios. Entonces ahora nosotros
estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, perdidos. Pero el día que nos acercamos a Dios, nosotros dijimos: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el que me ha redimido. Y el Señor te dijo: si tú quieres que yo te sea tu Señor, aquí están mis reglas, mis mandamientos, mis preceptos. ¿Los quieres o no los quieres? Ahora, aún el Señor nos dice que si los respetas, yo te voy a bendecir. Pero si los quebrantas, yo te voy a quebrantar. Pero eso no tiene nada que ver con tu salvación, con que tú seas un hijo de Dios, porque ya eres hijo de Dios. Y decía: a ese malvado que no respeta a su padre, que es glotón y borracho, ese hay que apedrearlo. ¿Por qué? Porque es uno de los preceptos que tiene el Señor. Es mi hijo, es mío, pero hay que apedrearlo. ¿Ves? Y a ese cristiano que anda de resbalado y anda jugando con el pecado, hay que darle un buen azote. Porque es mi hijo, yo lo quiero, quiero que esté, me está representando a mí. ¿Me entiendes? Mira, los 10 mandamientos, la ley es una norma para vivir los cristianos. No es el camino de la salvación. El camino de la salvación, vamos a verlo en segundo lugar. Pero escuche, hermano, ese camino es un camino que no existe y el hombre lo ha querido edificar. Pero vamos, el otro camino es el camino de la fe. Regresamos a Gálatas, por favor. Gálatas 3, versículo 13 y el 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué, hermanos? Del Espíritu. Oh, gloria sea al Señor, que nuestro Salvador nos amó tanto, que Él estuvo dispuesto a cargar con toda la maldición que tú y yo merecemos, la maldición de nuestro pecado. Dice que Él pagó un precio completo, nos redimió. La palabra redimió quiere decir que nos compró. Mire, toda alma sin Cristo está vendida en las manos de Satanás. Y Satanás los tiene hasta el día de la condenación y los entregará como su trofeo. Pero escúcheme, hermano, solamente hay una manera como se le pueden comprar las almas a Satanás de sus manos, y ese es con la preciosa sangre de Cristo Jesús. No hay dinero que pueda comprar esa salvación, no hay ninguna buena obra, no hay joyas ni piedras preciosas. Solamente con la sangre preciosa del Cordero de Dios le compra las almas a Satanás, que las tiene en sus manos. Por eso dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De quién nos rescató? ¿Quién nos tenía en sus manos? Satanás. Pero Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Mira, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que tuvo que ser pagado por el rescate de mi alma no es un precio material ni es un precio humano, sino dice la Escritura que ha sido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice: ¿a poco solamente tú te puedes salvar porque crees? Eso es muy fácil. Incluso conocí yo un joven que dijo que era bautista, y después dijo: no, mira, pues yo ya no quise ser bautista, mejor quiero ser católico otra vez, porque el bautista nomás dice que crees y ya. Sin embargo, uno tiene que luchar. Aquí en la iglesia católica uno tiene que luchar y uno tiene que esforzarse. Y hermano, fíjate nomás, o sea, no entendiendo ese concepto, estamos hablando de dos cosas diferentes. Vivir una vida correcta como cristiano no es fácil. O sea, hay muchos cristianos que asisten a las iglesias y se van y se sientan y se van para su casa, y a ellos no les importa nada. Son religiosos. Te estoy diciendo, es re fácil. Pero el que sirve al Señor Jesucristo es una vida difícil. Es una vida que requiere sacrificio, que requiere esfuerzo, que requiere entrega, que requiere compromiso.
que requiere renunciar a las diversiones mundanas, a los pasatiempos pasajeros de este mundo, a divertirse en los juegos que hay puestos y agarrar su tiempo cuando quieran para cualquier parte. Pero el que sirve a Dios y quiere servir al Señor sabe bien que es una vida sacrificada. Mucho más que ser un católico, mucho más que ser un testigo falso de Jehová, el vivir una vida cristiana verdadera se requiere hombres y mujeres que son de verdad. Ahora, gente ha hecho eso porque dicen es muy fácil. Y yo digo, sí. Dice Jesucristo se hizo maldito por nuestros pecados. ¿Tú me dices que es fácil eso? Que el Creador, el Dios, el Rey de todos los reyes, el Supremo, el Dios Todopoderoso, el principio, el Verbo de Dios, el Dios eterno, se hizo maldito por ti y por mí. Él no se hizo pecador, porque mucha gente piensa, Jesucristo se hizo pecador. No, Él no se hizo pecador. Él recibió el castigo que merece el pecador. Pero Él nunca se hizo pecador, se hizo maldito. ¿Cómo está eso? Bueno, dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio 21 y versículo número 22. Deuteronomio 21. ¿Llegaron ahí, hermanos? Dice el versículo 22 así de esta manera: si alguno hubiere cometido algún pecado, algún crimen digno de, ¿qué dice? ¿Qué te piensas que es eso? Se trata de un asesinato, se trata de un crimen, un secuestro, una violación. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ustedes recuerdan haber leído en los evangelios donde dijeron, tenemos que bajarlo y tenemos que sepultarlo, porque así dice la escritura, que el que no se puede quedar colgado hasta mañana porque es maldito. Entonces la escritura dice que Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Y tú me vienes diciendo que eso es re fácil, que eso es re sencillo. Mira, escúchame, este era un castigo para los asesinos y secuestradores y violadores con el pecado digno de muerte. Y el gran profeta Isaías lo explicó de esta manera en el capítulo 53 y el versículo número 6. Isaías 53 y el versículo número 6 lo explicó de esta manera. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Observa, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Por eso Dios, Jehová mismo dio la vuelta. Hermano, el mismo Dios aventó todos nuestros pecados en los hombros del Señor cuando estaba en la cruz. Y cuando el Señor clamó y clamó al Padre, el Padre dio la espalda porque él no quería ver la escena de que su hijo está siendo un maldito por causa de nuestros pecados. Y el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hermano? Porque Cristo tenía que cargar solo con todos nuestros pecados, un mundo entero de pecadores encima de su cuerpo. Y así es como lo dice el gran profeta Isaías, como él llevó nuestra vida, nuestros pecados en el madero. Por eso entonces Jehová no pudo ver eso, su hijo unigénito maldito en el madero, pero él ahí cargó todos nuestros pecados. Por eso yo ya no tengo que cargar con mis pecados. Por eso yo no, encima de mí no traigo ni un solo pecado. Y existen otras tantas doctrinas que dicen, no, es que todos morimos con un pecado. Pues tú morirás, pero yo no. Porque Jesucristo ya me limpió de todos mis pecados y me sigue limpiando de los que cometo hoy, mañana y siempre, porque es mi abogado.
Y el día que yo muera, yo me voy limpiecito, porque el pecado no puede entrar al cielo. Pero aquellos que dicen que todos morimos con un pecado, esa es precisamente la confesión de los santos óleos. No me alcancé a arrepentir. No, yo ya tengo garantizado, me arrepienta, duerma, viva o lo que sea, de Cristo soy. Si usted todavía no es salvo, hoy necesita reconocer a Jesucristo como el único que le puede salvar y que Él llevó todos sus pecados. El camino de las obras es un camino que el hombre ha tratado de fabricar, pero no le llevará nada más que a la condenación. Pero el camino de la fe es el camino que ya está hecho, es el camino de Cristo. Quiero terminar, hermano, con esta historia que me sucedió cuando tenía 13 años. A los 13 años yo estudiaba en la ciudad de Morelia y yo vivía en la casa de mi abuela materna con uno de sus hijos, el menor. Él estaba estudiando en el mismo lugar que yo, íbamos a las clases, regresábamos, pero tenía otro hijo un poquito mayor en Guadalajara y él regresó. Entonces en estas semanas que estuvo ahí, pues yo periódicamente regresaba a mi pueblo para ver a mis papás el sábado, el viernes, y estaba ahí un día, algo así. Pero a este hermano que llegó de Guadalajara se le ocurrió, dijo, ¿por qué no nos vamos en las bicicletas para ver a mi hermana? Y ahí vamos. Entonces te dice, planearon el día sábado, mañana salimos temprano, y a las 7 tenían 2 bicicletas. Y yo, como era chico, pues me echaba uno atrás un rato y otro atrás otro rato. Y bueno, nosotros salimos y para ir a ese lugar eran como unos 35 kilómetros. Y al momento que bajamos la única colina que había en todo el recorrido, el hermoso sol se veía. Ustedes saben cómo Michoacán es hermoso por todos lados, por donde lo vean. Y hermoso el sol que estaba saliendo, y comenzamos bien contentos, bien tranquilos. Nos habíamos comido un bolillo calientito con unos frijoles refritos que había hecho mi tío a su estilo. Y bueno, bajamos aquella colinita, pero bien tranquilos, bonito que íbamos allí. Y a las 9 de la mañana estábamos en mi casa en el pueblo. Y mi mamá estaba esperando allí con un bistec que ella lo planchaba así con unas planchas, y y luego un chile así bien picosito, y le decían, frijoles no, nomás el puro bistec. Con las tortillas que ella echaba con la mano, y a ellos les encantaba mucho. Y a las 4 de la tarde dijimos, tenemos que regresar. Y a las 6 de la tarde estábamos exactamente en la falda de la colinita que queríamos subir. Estaba una gasolinera, y un conocido allí que tenía una troca dijo, si quieren yo les doy un aventón, echen las bicicletas aquí en la troca. Y dijo mi tío el mayor, no, qué chiste, pues lo que nosotros venimos es con las bicicletas. Y entonces después que ya nos tomamos una coca, tranquilos, mi tío vio la colina, y más o menos la colina estaba así. Quiero que hagan una imaginación. Aquí estamos nosotros en la gasolinera. Hay que subir entonces la colina así y darle vuelta, y más o menos la colina terminaba allá, arriba de lo que era esta montaña. Y él vio un caminito, dijo, yo a veces he bajado por ese caminito, vamos a cortar camino para no darle la vuelta. A las 10 de la noche estábamos a media montaña. Dice, es que yo sí había bajado por aquí, pero nunca había subido. A veces cargábamos la bicicleta, porque hermano, era una montaña. O sea, ni las chivas monteses podían subir por allí. Digo, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Regresamos, dimos la vuelta y tuvimos que subir por acá. Y a las 4 de la mañana nosotros llegamos a la casa. Alguien nos había ofrecido el camino por donde debemos de ir, pero él dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio camino. Ahora fíjate, esto, hermano, sucede en la vida real y se puede enmendar. ¿Te acuerdas? Regresamos otra vez. Al día siguiente teníamos que ir a la escuela. Tuvimos que dormir como una media horita y después irnos a la escuela. Y como mi tío pues estaba de vacaciones, se quedó hasta el día siguiente dormido. Eso se puede enmendar en la vida, pero en la salvación no. Porque este camino nosotros que llevábamos por ahí jamás hubiéramos salido a ninguna parte y habíamos perecido ahí de frío por las fieras, lo que sea. Bueno, la salvación es así. Cuando la persona decide tomar ese camino, está condenado, dice la Escritura, está maldecido.
Pero cuando decide tomar el camino que Cristo ya abrió, esa es la salvación. Por eso, hermano, yo no sé si tú alcanzas a comprender la gran magnitud y lo que vale ser un cristiano. No sé, a veces yo pienso, quizás a algunos hermanos no les importa o no saben o no entienden el valor tan grande de ser un creyente, el cual nosotros no tenemos que sufrir más esas penuras como van a sufrir los demás. No tendremos que pasar por lo que es esa condenación del castigo eterno, sino que nosotros tendremos la vida eterna simplemente por creer y nada más. Por eso, que ninguno de los que estén aquí se encuentren en ese camino, en el cual es un hombre que ha querido ser hecho un camino que sí quiere ser hecho por los hombres. Porque hay un camino verdadero que es el camino que Cristo ya hizo.